Nos has comentado que la fundación de nuestra Hermandad del Nazareno tuvo lugar en el siglo XVII. ¿Cuál es la documentación que se dispone y dónde se encuentra concretamente toda esa documentación? Bueno, la documentación que hemos utilizado para esto ha sido, desgraciadamente, pues documentación que no se encuentra en gran parte en Rota, pero que pertenecían a la antigua hermandad. Hombre, lo ideal hubiera sido que el archivo de la hermandad conservara datos y documentos más antiguos que los que conserva en la actualidad. Vamos, yo, sinceramente, cuando entré en contacto con este tema, pues me sorprendí bastante de que una hermandad con tanta antigüedad, digamos, tantos raigambres como esta hermandad del Nazareno, pues prácticamente lo que tuviera es de los años 50 y muy poco, hasta nuestras fechas. Con lo cual quiere decir que se ha perdido una parte de documentación. ¿Qué documentos se han utilizado? Bueno, pues en el Archivo Histórico Nacional existen 2 libros de cuentas de la hermandad, que corresponden al periodo correspondiente al siglo XVIII. Existe también una publicación que hizo un fraile mercedario, coronista de los mercedarios, Fray Pedro de San Cecilio, en el cual él narra la fundación de las distintas, no hermandades, sino de los distintos conventos de la provincia de Andalucía, la provincia de la Inmaculada en Andalucía. Tenemos también el protocolo de bienes del convento de la Merced. El protocolo de bienes del convento de la Merced es un documento muy curioso porque no se limita a hacer la relación de los que tienen las propiedades que tenía el convento, sino que tiene un preámbulo en el cual se describe la construcción, cómo se hizo el convento, cómo se fundó, y tiene un apartado dedicado a las distintas hermandades que radicaban en el convento, las hermandades de penitencia, concretamente al Cristo de la Veracruz y a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Según los anales de Fray Pedro, esto lo voy a leer porque digamos, es literal de cómo está en el documento. Según los anales de Fray Pedro, la capilla de Jesús Nazareno se hallaba en el lado del Evangelio de la iglesia del convento, inmediata al pilar que separaba la nave del crucero, y había sido levantada desde sus cimientos por los hermanos de esta cofradía, que habría poco más de 20 años que habría sido fundada. Esto lo digo en relación con la fecha que hemos establecido de la fundación de la hermandad, que en realidad procede de don Antonio García de Quirós Milán. Antonio García de Quirós Milán, como ustedes algunos conocen, fue el primer cronista oficial que tuvo la villa en los años 50 del siglo pasado. Y este hombre pues era una persona muy erudita, muy curiosa, y además tuvo ocasión de acceder a muchos documentos que nosotros, desgraciadamente, pues ya posiblemente no podamos, por la sencilla razón de que se han perdido, están en otras manos y no sabemos su paradero. Él fue el que puso la fecha esta que nosotros tenemos, de 1644. Él no dice de dónde saca eso, lo cual es una pequeña eliminación, porque en realidad la fecha que yo he podido documentar con documentos fehacientes es la que está en el protocolo de bienes del convento de la Merced, que es de 1646. Bien, es verdad que lo de 1646 es la fundación de la capilla. La hermandad ya estaba fundada y, de hecho, pues dice que el convento le dio licencia a la hermandad para construir esta capilla a condición, bueno, pagaron 400 reales de vellón por el solar y al mismo tiempo la hermandad tenía el retablo pegado al muro, que fue donde se abrió la puerta de la capilla. Delante de ese retablo tenía 6 sepulturas para enterramiento de los hermanos de la hermandad o de quien la hermandad tuviese a bien enterrar allí. Bueno, pues una de las condiciones que se le puso fue que devolvieran las sepulturas al convento. A ver, José Antonio, ¿existe alguna información de cómo eran las estaciones de penitencia de la época en la que se fundó la hermandad y en las etapas posteriores? Bueno, la información que existe es muy escasa. En realidad, prácticamente solo podemos hacernos una idea con lo que era la práctica general en la época respecto a este tipo de procesiones. Existe, eso sí, en el primer libro de cuentas,
el primer cabildo que se está recogido es del 27 de marzo de 1718. Este cabildo se celebró en los claustros del convento, con la presidencia, lógicamente, del prior del convento y la asistencia pues, de los hermanos mayores y demás. Y lo que se trató en ese cabildo es de que la procesión tenía que salir y que para que la procesión pudiera salir y para cubrir los gastos que esta celebración conllevaba, pues se subastaba las insignias de la hermandad, o sea, quién las iba a llevar. ¿Vale? Entonces, el documento en realidad dice que por cuanto la cofradía tenía por su estatuto principal, según sus reglas, que el Viernes Santo al amanecer saliese al Calvario la imagen de nuestro Padre Jesús, yendo por las calles en procesión camino de la Santa Cruz, en esta atención acordaron que saliese dicha procesión el Viernes Santo inmediato a la hora que dicha regla disponía. Y que los hermanos de penitencia eran hermanos de azote. En aquella época era costumbre que eran hombres, no podían ser mujeres, que salieran algunos, bueno, muchos, el que quisiera, pegándose latigazos, como se ha visto últimamente en algunas celebraciones de estas que hacen algunas sectas religiosas raras por ahí, ¿comprende? Pegándose latigazos por la calle, pero hasta hacerse sangre o lo que fuera. Y, bueno, que salieran, acompañarse a la procesión, que fuesen con toda decencia, devoción y compostura. Para lo cual, como he dicho, mandaban que se subastasen. Entonces, los elementos que salían en la procesión, lo que eran pues la campanilla, la manguilla, las trompetas, las tazas, el guión principal, el cenatus, la imagen de nuestro Padre Jesús, el palio, el inri, el guión principal, el cenatus, la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, ya lo hemos dicho, la Virgen, la imagen de Nuestra Señora, la Verónica y San Juan. Todas estas eran imágenes. Y según la documentación, el paso del Señor, en la época que tratamos, estaba iluminado por 8 faroles y el de la Virgen tenía un cielo, o sea, un palio de terciopelo, y tenía 4 faroles. Respecto al desarrollo de la procesión en sí mismo, pues bueno, siguiendo la costumbre de la época, pues sería uno en cortejo en el que participarían todos los hermanos y hermanas que no estuvieran impedidos para hacerlo, alumbrando la calle con velas o achones encendidos, los hermanos de luz, y donde un grupo reducido pues tenía el privilegio de portar las imágenes, que son los que precisamente habían contribuido, habían pagado lo suficiente como para poder dirigir la salida de Jesús o lo que fuera. Y detrás de esas imágenes pues irían los hermanos de sangre, los hermanos de penitencia, que como he dicho podían ser varones, tapados más o menos, las espaldas descubiertas y dándose latigazos. Cuando esta era la escena que lógicamente pues despertaba las mayores emociones entre el público, por aquello de que bueno, pues era un espectáculo un poco dantesco. Por la noche, por ejemplo, con la leve iluminación de las velas descorriendo por la calle, pues llamaba mucho la atención. Después, cuando ya se terminaba la procesión, pues al principio junto a la ermita de la Veracruz y posteriormente, me supongo ya fundado el convento, pues tenían un espacio donde se curaban con una mezcla de aceite y vinagre. ¿Nos puedes contar brevemente alguna de las noticias que se recojan en los años 70? Bueno, como he comentado, el libro este primero, que bueno, la hermandad lo tiene como número 0, porque ya la hermandad tenía su orden de libros de acta y lógicamente pues no iba a trastocarlo por una nueva entrada. Esta laguna documental que existe entre 1958 se prolonga hasta 1972, que es cuando se inicia el siguiente libro de acta. Y se inicia con el traslado del tradicional sermón desde la Plaza de la Caridad, que era donde se celebraba tradicionalmente, hasta la Plaza de España. ¿Vale? También este año fue el primero en que no pasó la procesión a través del arco del ayuntamiento.
entre otras cosas porque el arco del ayuntamiento lo habían arreglado, le habían puesto las lositas esas tan monas que ahora se le quieren quitar, y resulta que se había quedado un poquito más estrecho. Aparte de eso, se estaba estrenando el paso nuevo del Cristo, que había costado un dinero, y claro, pues no era cuestión de que el paso ahora se rozara con las paredes del arco y se estropeara. ¿Entiendes? Otra novedad también fue que en este año la procesión no volvió, o sea, llegó al Calvario y no volvió por la calle Calvario como era lo tradicional, sino que bajó por la avenida de San Fernando, ¿entiendes? Hasta la plaza de San Roque, y ya pues siguió su tradicional recorrido. ¿Entiendes? Entonces, en aquella época era el hermano mayor, Juan Antonio Liaño, que había sucedido en el cargo a don Miguel Izquierdo. Bueno, pues a partir de 1972 los libros de actas se conservan sin interrupción y en ellos pues se recoge detenidamente el ciclo anual de la hermandad hasta nuestros días. Y bueno, a mi modo de ver, para preparar este trabajo, pues yo he destacado 3 hitos importantes. Son la restauración de la imagen de Jesús, la construcción de la Casa de Hermandad y el nombramiento de Jesús Nazareno, señor de Rota. No quiere decir que las demás cosas que se han hecho no sean importantes. Pero bueno, si lo ponemos todo, pues podemos estar aquí un rato bueno.